La semana pasada vimos en el capítulo 13 de este libro de Reyes el final de dos reyes, el final de Roboam y de Jeroboam. La nación de Israel se ha dividido en dos: el reino del norte o reino de Israel en el lado norte, y en el sur el reino de Judá. 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. En el norte estaba reinando a alguien que terminamos de ver la semana pasada. Su nombre es Jeroboam, este rey que tenía promesas de Dios de que él lo iba a sostener en el reino si escuchaba de Dios y si permanecía en su palabra. Pero lo que hace es todo lo contrario. Él se inventa una religión. Vimos también que hizo 2 becerros de oro, se inventa sacerdotes, y todo por temor y no confiar en Dios. Él creía que si no hacía esto, todo el pueblo se iría hacia el sur, hacia Judá, y él se desvía de Dios a causa del temor que tenía en su corazón. ¿Qué sucedió en el sur? Vimos que Roboam, que era el hijo de Salomón, un joven que se creía invencible, empezó a reinar, y eso lo hizo desechar a Dios. Comienza a practicar también idolatría, y la semana pasada vimos que ambos acabaron mal, tanto Jeroboam en el norte como Roboam en el sur. Hoy vamos a ver el capítulo 15. Y si tú pensabas que las cosas estaban medio enredadas, bueno, te tengo malas noticias. Aquí se enredarán un poco más. Por eso yo quiero darte un consejo en esta mañana. Si tú eres de las personas que toma nota, yo quiero pedirte que tengas una hoja, que busques dónde escribir, y te sugiero que en esta hoja la dividas en 3 columnas. De un lado, en una columna, en la primera columna puedas poner Reino del Norte. En la última columna, en la tercera columna, puedes escribir Reino del Sur. Y entonces en la columna central puedes poner los apuntes. Y lo que esto nos puede ayudar es que vayamos escribiendo cada rey de cada reino, los que han estado en el norte. Entonces el primer rey del norte que tendríamos que escribir en la primera columna es Jeroboam, y el primer rey del sur, que ya vimos también, es Roboam. Pero de aquí van a venir muchos reyes, y es por eso que si tú quieres tener este registro y de esta manera tener una idea más clara de lo que está sucediendo, puedes hacer esto y tomar una hoja y hacer estas 3 columnas. Por último, yo también recomiendo que si tú traes tu Biblia, puedas encerrar con un color los nombres, o subrayar o marcar con un color los nombres de los reyes del sur, y con otro color los nombres de los reyes del norte, para que también eso te ayude visualmente a identificar de dónde es cada uno de ellos, y los vamos a seguir viendo en esta mañana. Es interesante porque por alguna razón el autor de aquí en adelante, lo veremos varias veces, él dice algo como lo siguiente: en el año X del rey del norte estaba reinando, o sucedió que reinaba en el sur este rey. Es decir, nos identifica en el norte para hablarnos de un rey del sur, y también habla de un rey del sur para hablarnos lo que sucedía en el rey del norte. Entonces hace un cruce de ambos reyes, pero es importante que lo comprendamos para que esto no nos cueste y no nos enrede, sino simplemente entendamos el hilo de lo que está sucediendo acá. Así que vaya conmigo al primer versículo 1 del capítulo 15, y con la ayuda del Señor hoy leemos su palabra, que dice e inicia diciendo el primer versículo de la siguiente manera. ¿Cuántos están listos? Capítulo 15 del primer libro de Reyes. Bueno, dice así: en el año 18 del rey Jeroboam, se dan cuenta, es el rey del norte, y nos va a hablar del rey del sur, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Entonces vamos a hablar de Abián, que fue el rey que sucedió, que sustituyó a Roboam en el reino del sur, en el reino de Judá. Quiero leer, si va conmigo rápidamente, al versículo 31 del capítulo 14. Hay versículos atrás, en el capítulo anterior. Vea lo que dice el capítulo 14, versículo 31. Dice: y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David.
El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y a continuación dice, y reinó en su lugar Abián su hijo. Entonces, ¿quién es Abián? Es un hijo de Roboam, siguiendo la dinastía de David. Versículo 2, ya regresando al capítulo 15, dice, y reinó 3 años en Jerusalén. Entonces el reino de Abián, lo primero que vemos es que fue un reino bastante corto, solamente 3 años. Dice a continuación, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta que a menudo nos habla, después de que nos menciona al rey que estamos estudiando, del nombre de la madre. En este caso su madre se llamaba Maaca, hija de Abisalom, dice el versículo 2. Y yo creo que este asunto de mencionar a la madre de cada rey tiene que ver con la importancia de las mamás en la educación de los hijos y en la crianza de los hijos. Ahora, con eso no estoy diciendo que los padres tengan poca importancia, para nada. Los que somos padres sabemos que delante de Dios, nosotros como papás tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, pero yo creo que no podemos negar que la influencia de las madres es muy importante. ¿Cuántos creen eso? Una madre piadosa puede llegar al corazón de los hijos en una manera que quizás nosotros nos tardaríamos un poco más. Y eso no es una regla, pero suele suceder en muchos casos. Y con esto tampoco yo quiero cargar la responsabilidad total a las mamás, porque como dije, los padres somos responsables de la educación espiritual de nuestros hijos, pero sí hay una carga sobre la mamá. Y eso lo vemos porque en cada uno de estos reyes se menciona y se hace hincapié no quién era el padre, sino quién era la mamá de cada uno de ellos. En este caso, la mamá de Abián leímos que es Maaca. Vamos al versículo 3, dice así: y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Evidentemente su padre no fue David, su padre físico, sino que esta frase, como el corazón de David su padre, se entiende que es porque David es el que inicia esta dinastía, ¿verdad? Ya vimos que David fue sustituido por su hijo Salomón, luego siguió Roboam y ahora en esta misma dinastía sigue Abián. Pero si usted está haciendo estas columnas y ya puso en el reino del sur, después de Roboam, a Abián, lamentablemente tenemos que ponerle a la par de Abián. ¿Fue un rey bueno o fue un rey malo? La respuesta es X, ¿verdad? Ya leímos que no fue un rey bueno, no fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dice el versículo 4, así que póngale X, si usted quiere ponerle X, póngale X, no calificó como un buen rey. Versículo 4, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén. Vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente: por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara. Es decir, Dios fue bueno con Abián no por lo que él estaba haciendo, sino por amor a ¿quién? A David. Dios permitió de alguna manera que el reinado de Abián estuviera bajo el cuidado de Dios, no porque él estaba actuando en obediencia, sino por misericordia de Dios a su antecesor de hace 3 generaciones, David. Dice, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. En otras palabras, Jerusalén muy fácilmente hubiera podido ser conquistada, pero por amor a David, Dios mantuvo su cuidado sobre este reino del sur. Y dice de hecho el versículo 5: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y aquí hay 2 cosas importantes que necesitamos y que podemos reflexionar en esta mañana. La primera, amados hermanos, la salvación es personal. La decisión de creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador es de cada persona, es decir, cada generación tiene que encontrar a Cristo como Salvador personal. En otras palabras, mis hijos
no pueden alcanzar la salvación por mi fe. Tus hijos no pueden basar su salvación en la fe tuya, aunque tú tengas mucha fe. Tus hijos no pueden beber de esa fe para ser salvos. Cada uno debe tener su encuentro personal con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero aquí hay algo interesante, la influencia de los padres sí cuenta. Nosotros podemos, por decirlo de alguna manera, allanar el camino. Nosotros podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos la semilla de la palabra para que el camino de nuestros hijos, cuando Dios lo decida, esa semilla los lleve a encontrar el rostro de Jesús. Lo podríamos decir de esa manera: cada uno debe de tener su propia lámpara. Nuestros hijos deben encontrar en Jesús la luz de sus vidas. Pero como padres nosotros cada día sí podemos alumbrar el alumbrado público, por decirlo así, y ayudarles a que ese camino sea más fácil para ellos y que logren entonces encontrar a Jesús. Y este rey Abiam, ya vimos, no era un buen rey, fue un idólatra, pero la influencia de David, ¿qué hizo? Lo protegió. Aunque al final él tuvo que tomar sus propias decisiones, la influencia de David aún le alcanzó. Así que, hermanos, recordemos que como padres es importante que, por decirlo de alguna manera, podamos usar el paraguas de luz. Y aunque nuestros hijos tendrán que tomar su propia decisión, nuestro testimonio es importante. Nuestra vida transformada por Jesús puede ser un camino para ellos, no hay duda de eso. Ahora, dice que David no había pecado a no ser lo de Urías Eteo. Leímos en el versículo 5. Eso no quiere decir que el único pecado de David haya sido este de Urías Eteo, porque hemos estudiado la historia de David y sabemos que David pecó no una sino muchas veces. Más bien, lo que quiere decir es que en el pecado que cometió con Betsabé, usted recuerda la historia, David no buscó a Dios, él trató de resolverlo todo a su propia manera. ¿Y qué hizo David? En vez de arrepentirse inmediatamente, él trató de resolverlo a su forma, y eso lo llevó a cometer otro tremendo pecado. ¿Cuál fue ese? El de asesinato, ¿verdad? Matando al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. Y David no se arrepintió hasta que el profeta Natán, usted se recuerda que él lo confronta y le habla muy fuerte, y es hasta ese momento en el cual David recapacita y se arrepiente. Yo creo que a esto se refiere el versículo 5 cuando nos habla de este pecado. Pero avancemos, el versículo 6 dice: y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Aunque era una misma nación, el reino se había dividido, y esto siguió avanzando constantemente, esta división. Versículo 7: los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y la respuesta es sí, sí está escrito en crónicas, lo leeremos en un momento. Y hubo guerra, dice el versículo 6, entre Abiam y Jeroboam, es decir, que ellos siguieron enfrentados, los reinos siguieron teniendo este conflicto. Versículo 8: y durmió Abiam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Entonces, aunque este estudio es del primer libro de Reyes y no de Crónicas, creo que sí es bueno ver algunos detalles, porque en Crónicas se describe esta misma historia con algunos detalles que no aparecen en Reyes. Vaya conmigo rápidamente al segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y versículo 10. Segunda de Crónicas 13:10, y veamos qué pasó con Abiam. En Crónicas, Abiam es llamado Abías por alguna razón, pero es el mismo rey. Entonces, si usted se pregunta, ¿es el mismo? Sí, es el mismo. Y resulta que la guerra, como leímos, continuó, y esto no paró entre el reino del norte y el reino del sur, entre Jeroboam y Roboam. Y vean lo que Abiam dice. Note que es un discurso que suena muy bien, y en este preciso pasaje Abiam está hablándole al ejército enemigo, al ejército del norte.
Vea lo que él dice en Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 10 en adelante. Dice así: mas en cuanto a nosotros, dice Abiam, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Él se refiere al reino del norte. Ustedes le han dejado, dice Abiam, versículo 12. Y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Y cuando leemos esto, el discurso de Abiam suena muy bien. En otras palabras, vemos que él tenía un discurso correcto y hablaba de las maravillas de Dios, cómo ellos honraban a Dios, pero realmente su corazón no era tan bueno como lo que él hablaba. Y yo creo, amados hermanos, que debemos cuidarnos de esto. Podemos saber mucho, podemos estudiar mucho la Biblia, pero si nuestro corazón está mal delante de Dios, ¿de qué nos sirve hablar bonito? Tarde o temprano mi manera de actuar me delatará, y eso le pasó a Abiam. Al final no fue un rey de Judá. Ya vimos que es claro que su reinado no fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tengamos cuidado con esto, que nuestro discurso, que nuestra manera de hablar sea coherente con nuestro corazón, porque no basta solo con hablar, no basta solo con cantar, es necesario morir cada día a nosotros mismos. Como decía Diego, nuestro cristianismo lo debemos vivir no solamente los días domingos, sino cada día de la semana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso podemos aprender de Abiam. Pero vamos al versículo 9. Esta es otra parte de la historia. Y dice el versículo 9: en el año 20 de Jeroboam, que era el rey del norte, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Así que si usted está escribiendo en el reino del sur, abajo de Abiam puede escribir Asa. Ese es el nombre del siguiente rey. Versículo 10: y reinó 41 años en Jerusalén. Abiam había reinado, dijimos, 3 años. Asa reinó 41 años, bastante largo su reinado. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Si te fijas, es la misma madre de Abiam. La pregunta es, ¿eran hermanos? Y la respuesta es no. Asa era hijo de Abiam. Varios comentaristas dicen que realmente Maaca era la abuela de Asa, y se le llama la madre del rey por el puesto de dignidad que ella tenía en el reinado. Era una mujer muy activa, a tal punto que vamos a ver que quiso hasta tomar el trono. Entonces, aclarando esta pregunta, Maaca era la abuela, no la madre de Asa. Versículo 11: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Así que si lo vamos a calificar, le puedes poner un cheque de bueno, aprobado. Este sí fue un buen rey. No fue perfecto, pero fue un buen rey. Dice el versículo 12: porque quitó, lo primero que hizo fue esto, quitó del país a los sodomitas. Y esto tiene que ver con actos inmorales homosexuales que los sodomitas practicaban. ¿Qué hizo Asa cuando vio a estos en Jerusalén? Los quitó, erradicó esa práctica inmoral. ¿Se imagina que Asa reinara en nuestros días? Seguramente tendría muy pocos amigos, ¿verdad? De hecho, muchos enemigos. Pero al quitar estas prácticas fue algo recto ante los ojos de Dios. Así que esto lo debemos tener claro también en nuestra cristiandad. Todo eso de la ideología del género es algo abominable ante los ojos de Dios, porque Dios nos creó hombre y mujer, Adán y Eva, no Adán y Esteban, dijo alguien por ahí.
Y esto fue lo que le ocasionó un descontento a Asa, a tal punto que erradicó todo este asunto de los sodomitas. ¿Qué más hizo Asa? Dice a continuación: y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Entonces luchó contra la idolatría, y esto es importante. Versículo 13: también privó a su madre Maaca de ser reina madre, y ahí está, porque había hecho un ídolo de acera. Qué cosa tan interesante, porque su madre, que era su abuela, quiso sentarse en el trono, pero Asa no lo permitió porque ella era también idólatra, lo cual es algo que Dios condena. La idolatría es condenada por Dios. Así que vemos cosas buenas de Asa. Fue valiente, prefirió a Dios antes que a su madre, ¿verdad? Y eso es interesante, puso a Dios en primer lugar. Cualquiera hubiera dicho, bueno, es que es mi mamá y entonces no me importa que sea idólatra. Está bien, mamá, siéntate en el trono. Él hizo eso, no. Él dijo, esto es algo abominable delante de Dios, y no permitió que eso sucediera. ¿Qué más hizo? Dice el versículo 13: además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Y el versículo 14 dice: sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. No sé si usted recuerda que muchos iban a los lugares altos a ofrecer sacrificio y hacían altares a Dios, porque creían que mientras más altos estuvieran en una montaña, en una colina, sus ofrendas serían más fácil recibidas por Dios. Y esto era algo que Dios no había dicho. Más bien había un lugar específico para hacer los altares. ¿Por qué no quitaron esos lugares altos? Bueno, el pasaje no lo dice, pero probablemente la idolatría se había arraigado de tal manera en este reino que, aunque Asa luchó en contra de todo, hubieron prácticas que no logró él erradicar por completo. Pero dice que de cualquier forma su corazón fue perfecto para con Jehová toda su vida. Así que Asa fue un buen rey. Versículo 15: también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, que era oro, plata y alhajas. Todas estas decisiones que Asa tomó muestran de alguna manera el deseo que él tenía de adorar a Dios. Él trajo todo esto y lo entregó como una ofrenda al Señor, y hasta aquí él iba muy bien. Pero en el versículo 16 vienen las malas noticias. Dice el versículo 16: hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Se recuerdan que Asa, dijimos que reinó 40 años. Entonces del otro lado cambiaron reyes, y aquí ya vemos a Baasa, que lo estudiaremos después. Versículo 17: y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. ¿Qué hace este Baasa, que era rey del norte, el rey de Israel? Bueno, aunque son dos pueblos hermanos, el norte y el sur, Baasa construye como una fortaleza en la frontera entre el reino de Judá y el reino de Israel. Hoy podríamos llamarle como un muro fronterizo para que nadie pudiera entrar ni salir al norte. Versículo 18: entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, acabamos de leer que él había consagrado el oro y la plata al Señor. ¿Qué hizo ahora? Bueno, la volvió a sacar. ¿Y qué hace con todo esto? Tomó, dice, y los tesoros de la casa real los entregó a sus siervos y los envió al rey de Asa, a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Isión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, bueno, ¿qué es lo que hace? Estaba el reino de Judá en el sur, estaba el reino de Israel en el norte, y al norte de Israel, más al norte, estaba otro reino que era el reino de un enemigo, porque era un reino pagano, era el reino de Siria. Y entonces lo que él hace es mandarle presentes a este rey de Siria para que él ataque al reino del norte, a Israel, y que entonces eso haga que ellos se olviden de cuidar la frontera sur, y que esto le traiga paz nuevamente en esa frontera. Dice versículo 19: haya alianza entre nosotros. Eso es lo que le manda decir. Se alía con este rey de Siria, que era un rey pagano, como entre mi padre y el tuyo.
He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y es interesante porque aunque dice que le iba a enviar un presente, no era un regalo como nosotros lo conocemos. Aquí el significado, el sentido original es más bien como un soborno. Y todos sabemos que cuando existe un soborno, ¿cómo terminarán las cosas? ¿Bien o mal? Mal. Y de hecho terminaron mal. Entonces lo que Asa le dice es: yo te pago o yo te compro para que rompas el pacto con el reino de Israel y que tú los ataques. Tenían buena relación y él dice: yo te quiero comprar. ¿Cuál es tu precio? Te mandaré todo esto para que tú ataques, y entonces todo el ejército tendrá que enfocarse en el norte y el sur quedará libre. Y pareciera ser que Asa se está olvidando que Dios le había prometido estar con él. Si vemos en Crónicas capítulo 14, si quiere ir conmigo, segundo libro de Crónicas 14, lo puede leer en la pantalla. Y aquí veremos una historia en la que él pelea contra 1,000,000 de etíopes. Eso había pasado antes. Imagínense un ejército de 1,000,000 de hombres. Dice Crónicas 14:9: y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de ¿cuántos? De 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, y clamó Asa a Jehová su Dios. Y vea la oración de Asa. Y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Cuántos etíopes eran? 1,000,000. Y dice literalmente que Jehová los deshizo, terminó con ellos delante de Asa. Pero ahora vemos que Asa se le olvida la fidelidad de Dios, lo que él había hecho antes, y prefiere hacer alianza con los sirios, con los extranjeros, en vez de confiar en Dios como él lo había hecho en este momento, y hace este pacto con Siria. Y a lo mejor nosotros decimos: bueno, es que ¿en dónde tenía la cabeza Asa? ¡Qué barbaridad! Si sabía que Dios podía estar con él, ¿por qué tuvo que aliarse a este otro pueblo? Pero amados hermanos, ¿no nos ha pasado lo mismo a nosotros muchas veces? Vemos la mano de Dios, el Señor nos da la victoria en cualquier situación de nuestras vidas, y un mes después o una semana después estamos haciendo un pacto con el enemigo porque nos desesperamos y nos olvidamos que Dios es un Dios fiel, que Él ha prometido estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Así que también debemos meditar en esto, porque muchas veces en medio de la angustia, de la desesperación, se nos olvida. Nuestra memoria se nos vuelve corta y se nos olvida todas las veces que el Señor ha estado con nosotros y nos ha sacado de situaciones difíciles. ¿Y qué sucedió con Asa? Bueno, aunque el soborno fue un éxito momentáneo, al final terminó muy mal. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 16, adelantito de lo que leímos. Segunda de Crónicas capítulo 16. Aquí Dios le manda un mensaje por medio de un profeta llamado Ananí, y le dice, el versículo 7, la segunda parte de Segunda de Crónicas 16, versículo 7, dice: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. El profeta le recuerda esto. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Y lea conmigo el versículo 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. ¿A favor de quién? De los que tienen corazón perfecto para con él. Y esta palabra perfecto no es perfecto de que no fallemos, de que no nos equivoquemos, sino significa madurez. Por eso la enseñanza de hoy se llama la madurez
importa. Voy a leer una vez más: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto o maduro para con él. Entonces, la pregunta aquí es: cuando tenemos un problema, cuando pasamos por una situación difícil, ¿en quién nos apoyamos? ¿Buscamos la solución en cualquier lugar o venimos primeramente a Dios? Si tú eres un hombre o una mujer madura en el Señor, lo que harás es buscar en Él, no en otro lugar, no en cualquier otra posibilidad, sino en Dios. Vea lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Nos llama a hacer lo mismo. Dice: fíate de Jehová, ¿cómo? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en algunos de tus caminos. ¿Dice eso? No, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, hay situaciones o áreas de tu vida que están medio torcidas. ¿Cómo las podemos enderezar? Confiando y fiándonos en el Señor de todo nuestro corazón. Y esto fue lo que no hizo Asa en ese momento. Regresemos a nuestra historia, versículo 20 del primer libro de Reyes, capítulo 15, y dice: y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Gihón, Dan, Abed, Bet-Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. En otras palabras, momentáneamente el plan de Asa funcionó. El reino de Israel tuvo que enfocarse en los sirios al norte, y eso debilitó lo que estaban construyendo. Y viene Asa y recupera este fuerte que había sido tomado por el reino del norte. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio logró hacer él esto? Bueno, al precio de la plata y el oro que Asa había dedicado a Dios. Él había dedicado esto a Dios, pero al verse amenazado, termina dándole todo esto, el oro, la plata, a un rey pagano. Y todo por una cosa: por no confiar en Dios. Y amados hermanos, yo creo que también este es un buen llamado para nosotros los creyentes. Tú y yo debemos tener cuidado de no tomar lo que le pertenece a Dios. Por ejemplo, tu tiempo, tus recursos, tu dinero, para darlo a otros, buscando una supuesta seguridad o ayuda. Claro, hay momentos de desesperación en que queremos encontrar la solución más rápida, inmediata. Pero ¿qué no es Dios el que controla todas las cosas? Que no es mejor confiar en Dios que poner nuestros recursos, nuestra confianza, nuestra seguridad en cualquier otra cosa. Créeme, es fácil que por un momento de desesperación, de angustia, le terminemos dando al enemigo lo que solamente le pertenece al Señor. Eso hizo Asa. Y aunque tenía un buen corazón para Dios, también falló por un momento. Veamos el final, cómo murió Asa, versículo 23. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Mas en los días de su vejez enfermó de los pies, y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Parece que tuvo una enfermedad en los pies, quizás no podía caminar. No creo que haya sido pie de atleta, sino algo mucho más grave, a tal punto que lo llevó a morir. Y entonces, en el reino del sur, ya hemos visto a Roboam, hoy vimos a Abiam y a Asa. Así que lleve esa secuencia. Pero quiero que terminemos este capítulo viendo a un rey del norte, porque así termina el capítulo, versículo 25. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Entonces, ¿a dónde ubicamos a Nadab? En el reino del norte, debajo de Jeroboam. Y dice: y reinó sobre Israel 2 años. Su reinado fue
cortito, 2 años. ¿Cómo fue su reinado? Versículo 26. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. ¿Qué más sabemos de Nadab? Nada más. Solamente 2 versículos dedicados a él, pero claramente fueron 2 años perdidos y parece ser que fueron sin ninguna cosa buena. Con Nadab, además, termina la dinastía de Jeroboam. Ya no habrá heredero en el reino, porque vea lo que dice el versículo 27. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Gibetón. ¿Qué hizo este Baasa? Lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí vemos un cambio de dinastía. Si estuvo Jeroboam, si estuvo el que estamos viendo en este momento, pero luego viene este tercer rey y lo mata, pero ya no es hijo del segundo rey, sino que es alguien completamente ajeno a esta familia. Y esto es lo que está pasando. Así que Nadab solamente dura 2 años y después esta dinastía termina. Versículo 29. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Yo no sé si usted recuerda a este profeta Ahías Silonita. Puede leerlo conmigo rápidamente en el capítulo 14, versículo 10. Este profeta le había dicho a Jeroboam, el primer rey del reino del norte, que su dinastía sería cortada. Veámoslo, dice el versículo 9. Le dice el profeta: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Y aquí está la promesa terrible. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Y entonces Baasa lo que hace es cumplir la profecía que ya estaba dicha. Ahora la pregunta es: si Baasa acabó con todos los familiares de Jeroboam, ¿estaba haciendo bien él? Y la respuesta es no. Obviamente él lo hizo por egoísmo, ¿verdad? Lo que él quería era asegurarse de que ningún hijo o descendiente de Jeroboam le reclamara el reino. Quería terminar con esa dinastía, y de hecho lo hizo. Fue algo terrible terminar con toda esta familia. Pero él no lo hizo no dijo: bueno, Señor, como tú dijiste que la genealogía, la dinastía de Jeroboam tendría que terminar, yo voy a ser fiel y voy a cumplir esa palabra. No, él no estaba pensando en eso. En lo único que él estaba pensando era en su reino, y egoístamente mató a todos estos hombres. Pero, amados hermanos, Dios en su soberanía, a pesar de que Baasa obra mal, Dios permite que la promesa se cumpla y termina con la descendencia de Jeroboam. Así actúa Dios. Él lo hizo como él quiso, y de esta manera cumplió la promesa de que esta dinastía sería arrancada de la tierra. Versículo 30. Por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Terminamos el capítulo que dice el versículo 31. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. En el 3er año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado, con que hizo pecar a Israel. Y aquí termina el capítulo 15. De Baasa, que lo vimos al final, hablaremos más detalladamente la próxima semana.
y espero no haberte confundido con todos estos nombres de los reyes. Por eso te aconsejo a que hagas esta lista y que puedas seguir la secuencia, porque si no lo hacemos así, sí se nos puede complicar. Pero un dato importante, amados hermanos, es que desde aquí lo sabemos: en el reino del sur solo hay una dinastía. Todos son descendientes de David y así continuarán hasta el final. En el reino del norte al menos veremos 9 dinastías. Pero qué impresionante, ¿verdad? Porque Dios le hizo una promesa a David, que su reino, que vendría alguien en el cual su reino no tendría fin después de él. Y esto se cumplió, se cumplirá en Cristo Jesús, ¿verdad? Y es por eso que esta dinastía del sur de Judá permanece intacta hasta el final. Eso lo veremos viendo hasta mientras avanzamos con los siguientes reyes. La pregunta ante todo este enredo de nombres de reyes, de dinastías, es: ¿qué tiene Dios para nosotros en este pasaje? Bueno, lo primero que podemos ver es que estos reyes fueron personas tan comunes como tú y como yo lo somos hoy. Entre ellos y nosotros no hay mucha diferencia. La única diferencia es una sola, y la hace Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Nosotros, yo creo que podríamos ser malos como Abiam, que habiendo recibido la gracia de Dios, la buena mano de Dios sobre nosotros, sobre su vida, podemos tener muy buenos discursos y una vida pésima. Esto sucedió con Abiam, y yo creo que esa es una buena reflexión en esta mañana, que no nos pase eso. Podemos caer en eso, en hablar muy bien, que tu boca diga sí, pero tu vida diga lo contrario. A veces hablamos de más, nos comprometemos a mucho y luego no cumplimos lo que dijimos. Creo que por gusto, no es por gusto, mejor dicho, que Dios nos ha dado 2 orejas. ¿Cuántos tienen solo una oreja? No, todos tienen 2. Y una boca, una lengua. ¿Por qué creen ustedes que Dios lo hizo así? Yo creo que es porque necesitamos más a escuchar, aprender a escuchar y hablar menos. Créame que si hacemos eso, te aseguro que tendrás menos problemas en la vida. Entonces, esto aprendemos de Abiam. Él hablaba muy bien, pero su corazón estaba lejos de Dios. Cuidemos que eso no sea así en nuestras vidas. Podemos ser también como Asa, que comenzamos muy bien, pero terminamos mal, y al final nuestra vida puede ser un desastre. Él confió en Dios, pero al final su angustia y su temor lo llevó a aliarse con un rey, con el rey de Siria, en vez de confiar en Dios. Y esto, amados hermanos, nos demuestra que la edad no es necesariamente mayor madurez. Debería de serlo, ¿verdad? Pero no siempre es así. Y por eso vemos hoy a jóvenes que son maduros en la fe, y vemos a viejos como niños inmaduros. ¿Por qué? Porque la edad física debería de ser una evidencia de nuestro crecimiento espiritual, pero tristemente muchas veces no lo es. Ojalá que nuestros años vividos nos hagan cristianos maduros, y no que sigamos niños necesitando leche solamente, o comiendo solamente leche espiritual, cuando dice Pablo que ya deberíamos de comer steak, carne sólida, en el conocimiento de la palabra del Señor. Dice el autor de Hebreos que la madurez la tienen aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, ejercitemos nuestros sentidos en discernimiento entre el bien y el mal. Y alguien preguntará, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, poniendo la palabra de Dios por obra, creciendo en la palabra y poniéndola en acción. Eso es madurez: hacer y decir, hablar y cumplir. Que no nos pase como le pasó a Asa, que empezó bien pero terminó siendo un desastre. Que no nos pase tampoco como le pasó a Nadab, que aunque reinó por 2 años, realmente no hizo nada bueno en su vida.
al final terminó haciendo lo malo delante de Dios. Así que, amados hermanos, es mi deseo en esta mañana que Dios nos ayude, porque no somos distintos a ellos, somos tan parecidos. La única diferencia la puede hacer Cristo en nuestro corazón, y por eso estamos hoy aquí, para decirle: Señor, ayúdanos. ¿Cuál es el llamado para hoy? Bueno, primero, reconozcamos que necesitamos de Dios. Al Señor, delante de la presencia del Señor, solo podemos venir de una sola manera. ¿Y sabe cuál es esa manera? Arrepentidos, humildes, reconociendo que somos pobres en espíritu y que necesitamos de Él. Y créeme, aunque la luz de Cristo ya haya alumbrado en tu vida y en tu corazón, cada día necesitamos de Dios. Que Dios nos libre de decir: no, es que yo ya soy tan espiritual que ya no necesito como tú lo necesitas. Si alguien cree así, creo que no ha entendido lo que el Evangelio significa. Porque aunque ya le conocemos, no por gusto la Biblia dice que las misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque siempre le fallamos. Por eso necesitamos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, ser humildes, sabiendo que cada día necesitamos de Él. Y entonces, cuando reconocemos eso cada día de nuestras vidas, podemos venir, podemos clamar y decirle: Señor, te necesito. Señor, ayúdame a no vivir en la tibieza. Quiero vivir comprometido contigo. Señor, ayúdame a no hacer como un sube y baja. ¿Han visto esos sube y baja? Un día estamos hasta arriba tocando el cielo, pero el siguiente día nos desanimamos y queremos tirar la toalla. No, Señor, haznos hombres, mujeres maduros en la fe para vivir en victoria en nuestras vidas. Y hoy podemos pedirle a Dios y decirle: Señor, no permitas que solamente hable bien y que todos escuchen que hablo muy bien, que sueno como un cristiano, pero a la hora de la verdad mi vida refleja todo lo contrario. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos identificamos con alguno de estos personajes? ¿Y cuántos necesitamos que Jesús nos ayude a vivir para su gloria y su honra cada día? Si usted es uno de ellos, póngase de pie en esta mañana y vamos a orar.